Las posiciones de soldadura están asignadas de acuerdo al tipo de junta. Entonces, por ejemplo, para las posiciones de juntas de filete se utiliza una letra F, como vemos aquí. Y para las posiciones que corresponden a las soldaduras a tope, o las juntas a tope o de ranura, se utiliza la letra G. F de fillet en inglés y G de groove en inglés, ¿no? Por si acaso, estas posiciones son universales de acuerdo a AWS, de acuerdo a ISO y de acuerdo a ASME también, ¿no? Que son todos los códigos de soldadura manejan esta terminología de posiciones. Además de la letra F o G, tienen asignados un número, las posiciones de soldadura. Y ese número tiene que ver con la disposición, ¿sí? Por ejemplo, de las planchas que se están soldando y también con el eje del cordón de soldadura. Por ejemplo, el número 1, ¿sí?, se asigna a la posición plana. Esto se puede visualizar más fácilmente aquí, donde tenemos dos planchas que están posicionadas de manera horizontal y el eje del cordón de soldadura también está posicionado de manera horizontal. Entonces la antorcha viene por arriba y realiza un cordón de soldadura sin mayor dificultad. Lo mismo aquí, la antorcha está posicionada en la parte superior y se puede realizar el cordón de soldadura directamente sin ningún problema. En el caso de tener una tubería, la posición 1G corresponde a aquella en la cual tenemos la antorcha posicionada de la misma manera, pero no se está moviendo. Lo que se mueve es la tubería. Esto se puede lograr, por ejemplo, colocando rodillos posicionadores, ¿no? Esto se hace rotar la tubería a una determinada velocidad, la antorcha se queda quieta y de esa manera se va generando el cordón de soldadura, ¿sí? Entonces, el dígito 1 corresponde a la posición soldadura plana, flat, ¿okay? Bien, pasemos al número 2. En el caso del número 2, si bien es cierto, el eje del cordón de soldadura también se mantiene horizontal en comparación con el caso de posición plana, las planchas, por ejemplo, ya no están posicionadas de manera horizontal, sino en forma vertical. Aquí podemos ver claramente cuál es el desplazamiento de la antorcha. Esa es la posición justamente 2G, esta es una soldadura en una unión a tope, pero en este caso las planchas están de manera vertical, ¿sí? Esto evidentemente conlleva a un nivel mayor de complejidad en comparación con el caso de la soldadura en posición plana, ¿sí?, debido a que pues, el soldador tiene que tener la habilidad para mantener el metal líquido en posición mientras está soldando, ¿no? Esta misma posición se aplica, por ejemplo, cuando se está soldando esta unión en T, en este filete, ¿sí? El eje también es horizontal, el eje del cordón de soldadura, pero tenemos una plancha en posición vertical, ¿no? Esa misma posición también horizontal corresponde al número 2, utilicen tuberías, ¿sí?, en donde el soldador tiene que recorrer todo el perímetro del cordón de soldadura, ¿sí?, con la antorcha posicionada de esta manera generando un cordón horizontal, ¿ya? Perfecto, entonces la posición 2 corresponde a la posición horizontal. Bien, la tercera posición corresponde a aquella en la cual el eje del cordón de soldadura es vertical y por lo tanto la trayectoria de la antorcha también es vertical, como podemos ver tanto en esta junta de filete que da lugar a la posición 3F, en esta junta a tope de ranura que da lugar a la posición 3G, ¿ya? Aquí es interesante ver también además qué variantes puede tener la posición vertical. Aquí podemos ver cómo la antorcha se está desplazando de abajo hacia arriba, ¿verdad? En este caso tenemos una posición vertical ascendente, ¿sí?, mientras que en este caso la antorcha se está desplazando hacia abajo. En este caso tenemos una posición vertical descendente, ¿ok? Entonces podemos tener las dos opciones, 3F ascendente, 3F descendente, 3G ascendente o 3G descendente. Bien, pasemos ahora a la posición sobre cabeza. Como les había comentado en la diapositiva anterior, en este caso el cordón de soldadura está pues por encima, ¿no?, de la cabeza del soldador. Entonces tiene que tener mayor experticia o mayor habilidad para poder mantener el charco en posición mientras está soldando. Recuerden, el charco de soldadura es líquido, está en estado líquido, ¿sí? Entonces se requiere mucha habilidad del soldador para que pueda soldar en esta posición, ¿sí? Si el cordón corresponde a una junta de filete, la posición será 4F. Si corresponde a una junta tope o de ranura, la posición será 4G. Y finalmente tenemos dos posiciones más, la 5G y 6G, asociadas a la soldadura de tuberías.
En el caso de la posición 5G corresponde a una tubería que está posicionada de manera horizontal. Como vemos aquí, el eje es horizontal. No se mueve la tubería, por lo tanto el soldador va a tener que recorrer toda la junta de soldadura y prácticamente va a abarcar todas las posiciones que hemos visto, ¿no? Cuando esté en la parte superior, se va a encontrar en la posición 1G. Conforme se mueve hacia abajo, vamos a tener la posición 3G, posición vertical descendente, ¿verdad? Cuando esté en la parte inferior, él va a estar por acá abajo, vamos a tener la posición sobre cabeza, 4G, ¿sí? Y cuando continúe, ¿verdad? En sentido horario, si es que lo hace en sentido horario, vamos a suponer, vamos a tener la posición 3G, pero ya no descendente, sino ascendente. Por otro lado, si empieza nuevamente en el punto horizontal superior y va de manera antihoraria, entonces estaríamos en el caso de la posición 3G descendente, ¿verdad? Vertical descendente. La posición 6G corresponde a esta misma disposición, con la variante de que el eje de la tubería no es horizontal, sino que ahora está inclinado, ¿sí? Tiene un ángulo de inclinación. Y evidentemente esto también supone mayor complejidad, mayor habilidad por parte del soldador. Entonces, para poder tener una idea de que en la práctica qué implica esto, vamos a utilizar estas dos figuras, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo que el cordón está siendo formado, digamos, desde la parte inferior hacia la parte superior. Acá está el electrodo, es un proceso SMAO, de electrodo revestido. Y el electrodo se está desplazando de manera vertical, ¿verdad? Y además de manera ascendente. Entonces, esta es una posición vertical, es una soldadura de filete, por lo tanto será 3F, efectivamente. Y además es 3F ascendente. ¿Qué pasa con la imagen inferior? Acá tenemos una tubería, ¿verdad? Y se puede apreciar además que está con un ángulo. La tubería no se mueve, es una soldadura de ranura, ¿sí? Una junta en B, seguro, la preparación para estos dos bordes de tuberías. Por lo tanto, esto corresponde a una posición 6G. ¿Ya? Esa es la manera entonces en la que se enuncian las posiciones de soldadura, de acuerdo a si tenemos una junta de filete o una junta de ranura o a tope, ¿sí? Y dependiendo de la trayectoria de la antorcha, en función del eje del cordón de soldadura y de la disposición de las planchas, de las tuberías, de los materiales que estemos soldando. Ok, bien. Vamos a hacer un ejercicio entonces. Considerando estas dos fotografías, quiero que ustedes me digan cuáles son las posiciones de soldadura a la que corresponde cada una de ellas. ¿Sí? Aquí tenemos una junta de filete, acá está el soldador con un proceso SMAO del electrodo revestido. Esto va a corresponder a la imagen A, vamos a denominarle el caso A. Y en el caso B tenemos un proceso automatizado, en donde vemos acá, ¿sí? O semi-automatizado, porque aquí en esta caseta está un operador, ¿sí? Que está justamente accionando un dispositivo de soldadura para realizar este cordón. Aquí se está fabricando un tanque, entonces se está soldando esta plancha con esta para fabricar justamente la pared, ¿no? Del tanque. Y esta es una junta a tope. Este vamos a denominarle caso B. Entonces quiero que ustedes me digan a qué posición de soldadura corresponde el caso A y el caso B. Así es, el caso A evidentemente corresponde a una posición sobre cabeza, ¿no? Que en este caso sería 4, pero además es una junta de filete, por lo tanto la posición es 4F. Y en el caso B tenemos un cordón horizontal, ¿verdad? El dispositivo se está desplazando, digamos, desde la derecha hacia la izquierda, ¿sí? En esta dirección, y va generando este cordón con la antorcha en posición horizontal. Por lo tanto, correspondería a la posición 2. Y dada que es una junta a tope, una junta de ranura, sería la posición 2G. ¿Sí? Entonces, 4F y 2G. Esa es la respuesta. Bien, entonces hasta aquí hemos visto ya una serie de factores que influyen, ¿verdad? En la soldadura. Hemos hablado de la oposición, hemos hablado del ciclo térmico, hemos hablado de voltaje, la intensidad, la velocidad de soldadura. Entonces vamos a pasar ya a resumir todos los factores que intervienen cuando tenemos una junta soldada, por ejemplo, de metales, ¿no? En primer lugar, el metal base, ¿verdad? Evidentemente, dependiendo del material base que yo estoy soldando, tendré que tomar ciertas consideraciones, de las cuales vamos a hablar ya cuando
veamos justamente ya los temas propiamente de soldabilidad y aceros, ¿sí? Otro factor que influye es el diseño de la junta. Hemos visto nosotros juntas a tope o de ranura y juntas de filete. Cada una de esas juntas puede tener distintas variantes, ¿sí? Una junta, por ejemplo, a tope, la mayoría de los casos que hemos visto corresponde a una junta en B, ¿sí? Pero también podríamos tener juntas planas, juntas en X, juntas en Y. Luego vamos a entender de qué se trata esto, ¿sí? El tipo de proceso. Acabamos de ver hace unos momentos que dependiendo del proceso vamos a tener diferente rendimiento térmico. Y por ende esto va a influir en el aporte de calor. Y por supuesto que el aporte de calor influye notablemente en lo que es propiamente la calidad de la soldadura. El material de aporte es otro factor que influye notablemente en la soldadura. Aquí estamos viendo un proceso TIG, el electrodo de tungsteno que está generando el arco eléctrico que a su vez genera el calor para fundir el metal de aporte, que viene dado por esta varilla, ¿sí? Y parte del metal base para formar el metal de soldadura. Si yo sueldo un acero inoxidable, por ejemplo, tendré que tener un material de aporte acorde con ese acero. Si estoy soldando un acero al níquel, mi material de aporte tendrá pues, que cumplir con los requerimientos para poder soldar un acero al níquel, ¿sí? Los parámetros de soldadura. Hemos hablado que el voltaje y la intensidad, que son justamente esos parámetros, influyen notablemente, es más, determinan el calor de aporte. Entonces, ahí vemos claramente el impacto sobre la soldadura. De la misma manera, la velocidad de soldadura. La velocidad a la que el soldador o el dispositivo de automatización o el robot, si es que estoy utilizando pues, un sistema robotizado, la velocidad a la que se mueve la antorcha o a la que se desplaza la antorcha, va a influir notablemente también en el calor aportado. En algunos casos se va a requerir de un pre y un postcalentamiento. Y esto justamente está asociado con los conceptos de soldabilidad o el concepto de soldabilidad. Pensemos, por ejemplo, en el caso del acero de el caso del acero de baja aleación que vimos hace un momento, en donde se alcanzaban valores elevados de dureza en la zona afectada por el calor, ¿no? Mayores, muy mayores en comparación con el valor de dureza en el metal base, ¿no? Se alcanzaban valores de 300 Vickers. Bien, en esos casos, para evitar llegar a esos valores, se recomienda un precalentamiento, ¿sí? Eso tiene que ver con la soldabilidad del acero, es decir, la capacidad o la facilidad que presenta el acero para ser soldado, ¿sí? Mientras mayor es el contenido de elementos aliantes, menor será la facilidad de ese acero, por tanto menor será su soldabilidad. Pero esto no quiere decir que no se pueda soldar. Siempre es posible encontrar la técnica adecuada y tomar las precauciones, por ejemplo, ¿no? Precalentamiento, tratamientos de postcalentamiento, para asegurar pues tener una unión soldada sana. La posición de soldadura, acabamos de ver las diferentes posiciones de soldadura, esto también evidentemente va a influir en la calidad de la soldadura, y la secuencia de la misma, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este caso se ve que es solo un pase de soldadura para generar la unión soldada, pero como habíamos visto en el video de simulación de elementos finitos, en uno de los videos, hay muchos casos en los cuales se requiere de varios pases, pero esos pases no se depositan de manera aleatoria, hay una secuencia, es decir, una manera en la cual tiene que depositarse, un orden en el que tienen que depositarse esos pases, eso se denomina secuencia de soldadura. Bien, entonces con tantos factores, ¿cómo hacemos nosotros para, digamos, condensar toda esta información de tal manera que como resultado nos aseguremos de tener una unión sana, ¿sí? Una junta de soldadura sin problemas? Toda esta información se puede resumir en lo que se conoce como la especificación de procedimiento de soldadura, ¿sí? En inglés, un WPS, que viene de los términos en inglés, Welding Procedure Specification. ¿Qué cosa es esto? Una especificación de un procedimiento de soldadura es un documento como el que están viendo aquí, en el cual, como su nombre lo indica, se especifica todas las variables que van a intervenir en el proceso de soldadura. Por ejemplo, acá tenemos un procedimiento para un acero inoxidable super duplex, en donde se va a utilizar un proceso jetado, ya sabemos qué es eso. Acá está, ¿sí? Vamos a soldar tuberías de acero inoxidable super duplex. Aquí está el material, acá está la designación de acuerdo a UNS, ¿sí? De acuerdo a ASME también el grupo de material. El espesor de pared de esa tubería es de 18.26 milímetros
y el diámetro externo, es decir, el diámetro de 6 pulgadas. ¿Sí? Además, el procedimiento, o la especificación del procedimiento nos indica claramente qué proceso vamos a usar, el TIG, ahí está, utilizando como material de aporte, es decir, el consumible, uno de designación comercial, Xeron 100X, que responde o que corresponde también a una especificación. ¿Sí? También están estandarizados, digamos, los materiales de aporte. El proceso, ya dijimos TIG. ¿Sí? La junta es una junta, como dice aquí, a tope, ¿sí? Badwell, tope o de ranura, de un solo lado, con una preparación en B. El procedimiento de soldadura también indica claramente la geometría de esa junta. Podemos ver aquí, pues, el espaciamiento que hay entre las dos tuberías, ¿sí? Entre 2 a 4 milímetros, el ángulo, ¿sí? Que se va a generar con la preparación de bisel en el extremo de las tuberías. Tenemos también, bueno, el espesor que ya viene dado y la altura también de este bisel, ¿no? Entre 0.5 a 1.5 milímetros. ¿Sí? Ya está. Listo. Y aquí tenemos también la secuencia. Había mencionado en la diapositiva anterior que la secuencia influye mucho también en la calidad de la soldadura. Dividir, digamos, en dos cordones, ¿no? Dos cordones por capa. Por capa se refiere a las capas que se van a utilizar para llenar toda esta junta. A partir de la soldadura cuarta o quinta, ¿no? A partir de la capa cuarta o quinta. Es decir, la primera capa va a corresponder al cordón que se denomina cordón de raíz, acá abajo. Ese es un solo cordón. Segunda capa, también a un solo cordón. Tercera capa, a un solo cordón. A partir de la capa cuarta o quinta, ya se solicita dividir en dos cordones. Es decir, la cuarta capa va a estar conformada por dos cordones. ¿Sí? Ya no por uno como en los casos anteriores, sino por dos. Y así sucesivamente. Donde podemos ver cuál debe ser el valor de voltaje y la intensidad y la velocidad, además, que define, por supuesto, el calor de aporte. Aquí, en los detalles de soldadura. Aquí se puede ver. El pase número 1 se va a realizar utilizando una corriente de entre 80 a 100 amperios y un voltaje de 12 voltios con una velocidad de avance de 50 milímetros por minuto. Perfecto. El segundo pase se va a aumentar un poquito el voltaje, la corriente, perdón, manteniendo el voltaje en 12 y también se va a aumentar la velocidad de avance. ¿Sí? Los pases de relleno o fill, ¿sí? Los que constituyen ya el relleno y que son que van a ser, digamos, utilizados hasta rellenar por completo la junta soldada, se van a realizar con una corriente entre 200 y 225 manteniendo el voltaje en 12, ¿sí? Con una velocidad de avance entre 100 a 175 milímetros por minuto. ¿Sí? Si nosotros utilizamos la ecuación de calor de aporte, vamos a obtener estos valores, ¿sí? 1.2 kilojoules por milímetro para el primer pase o pase de raíz, 0.8 para el segundo y 1.5 aproximadamente para todos los pases de relleno, ¿no? Este es un proceso TIG que involucra pues una atmósfera protectora, ya lo hemos mencionado, ¿no? Gas Tungsten Arc Welding, tal. Involucra pues un gas que está siendo inyectado a través de esta antorcha, tiene una tobera por donde sale el gas y genera aquí la atmósfera protectora. ¿Cuál es ese gas? Acá está. Para el pase de raíz, gas, vamos a tener argón más 2% de nitrógeno como el gas protector propiamente y un gas de respaldo constituido solamente por argón. Para el caso de los pases de relleno, el gas protector va a ser argón y el gas de purga también va a ser argón, ¿sí? Hemos dicho que este electrodo es de tungsteno. En este caso, ese electrodo en particular también viene especificado aquí en la especificación del procedimiento de soldadura. Es un electrodo aliado con 2% de torio, ¿sí? Cuyo diámetro, el diámetro de este electrodo es de 2.4 milímetros. Temperatura de precalentamiento 20 grados centígrados, lo cual si estamos, digamos, en un ambiente, temperatura ambiente promedio, que es 25 grados centígrados, no necesitamos precalentar, ¿sí? Y tenemos una temperatura de interpase de 150 grados centígrados, es decir, luego que yo realizo un cordón de soldadura, tengo que esperar que la temperatura disminuya hasta 150 para recién hacer el siguiente pase, ¿sí? La temperatura de interpase. ¿Se necesita un tratamiento post soldadura? No, ninguno. Perfecto. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos todos los datos, toda la información en esta especificación de procedimiento de soldadura donde se contemplan justamente
todas las variables que pueden influir en la calidad final que va a tener el cordón de soldadura, ¿sí? La junta propiamente soldada, ¿ya? Ahora, ¿estos procedimientos de dónde provienen? Estos procedimientos son desarrollados por ingenieros de soldadura, pero no es que se proponen, digamos, de manera teórica e inmediatamente se entra a soldar ya en campo, ¿no? Estos procedimientos están basados en lo que se conoce como un registro de calificación de procedimiento, o en inglés en un PQR, un Procedure Qualification Record. ¿Qué cosa es esto? Esos procedimientos que son propuestos por los ingenieros de soldadura primero tienen que ser calificados, tienen que ser evaluados. Entonces lo que se hace es, se propone el procedimiento, se preparan probetas, ¿sí? Es decir, juntas soldadas en probetas. Por ejemplo, ¿no? Si lo que se quiere soldar es un conjunto de tuberías, se hacen probetas, pues pedazos de tubería, y se hace la unión soldada considerando todo lo que indica el procedimiento propuesto, ¿sí? Y luego a esas uniones soldadas se les hacen una serie de pruebas de ensayos. Si se aprueba satisfactoriamente la calidad de esa soldadura, entonces ya ese procedimiento puede entrar a ser utilizado en campo y ya se convierte en una especificación de procedimiento de soldadura. ¿Y qué tipo de ensayos son los que se realizan a estas soldaduras cuando hablamos de los registros de calificación de procedimiento? Bien, por ejemplo, ensayos de dureza, que ya sabemos cómo se realizan, hemos visto imágenes de macrografías a las cuales se les ha hecho barridos de dureza, ¿verdad?, en una línea a lo largo de la unión soldada, para evaluar la dureza en el metal de soldadura, en la zona afectada por el calor, en el metal base, ver qué tan alta, por ejemplo, es la dureza en la zona afectada por el calor y por ende si es una indicación o no de la formación de estructuras muy frágiles, ¿no? Pero también se pueden hacer ensayos de tracción, doblado, y por supuesto para el control de calidad se utilizan mucho los ensayos no destructivos, ¿no? Líquidos penetrantes, partículas magnéticas, el test radiográfico y también ultrasonido. Hablemos un poquito del ensayo de tracción. Aquí estamos viendo una probeta justamente de una unión soldada, se puede ver aquí el cordón de soldadura. Y podemos ver que la probeta no ha roto en el cordón de soldadura, sino en el metal base más bien, ¿sí?, cuando ha sido sometida a un ensayo de tracción. Esta fotografía corresponde a una magnificación, ¿verdad?, del cordón de soldadura. Esto que nos está indicando que evidentemente la soldadura es más fuerte que el material base, tiene mayor resistencia, ¿verdad? Si no se hubiera roto pues en el cordón de soldadura, ¿no? Muy bien. Las probetas para, digamos, ensayos de tracción de soldaduras, también tienen unas dimensiones que están especificadas en los códigos, en los estándares, y que tienen que cumplir, ¿verdad?, para poder tener pues una apropiada calificación, por ejemplo, de un procedimiento de soldadura, ¿no?, el procedimiento con el cual se ha hecho esta unión, ¿ya? También se hacen ensayos de doblado, hemos mencionado. Ahí está. Esto que estamos viendo aquí son probetas de doblado, en donde podemos ver aquí el cordón de soldadura. Aquí se puede apreciar más claramente, ¿sí? Aquí está justamente la línea de fusión del cordón de soldadura. Y aquí, por ejemplo, podemos observar algunas fisuras, ¿no? Aquí se puede, donde está el puntero, se aprecia una pequeña fisura, pero también algunas, y acá también una fisura. La finalidad, pues, de estos ensayos de doblado es evaluar la ductilidad de la junta soldada. Y por supuesto, como ya les había mencionado y como ustedes saben ya, se utilizan bastante los ensayos no destructivos para evaluar la calidad de la junta soldada, ¿no? Uno de los más comunes que se utiliza es la radiografía industrial. Y mediante observación de la placa radiográfica obtenida luego de un ensayo de radiografía, se pueden determinar pues discontinuidades o defectos al interior de un cordón de soldadura, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo una fisura en la raíz, ¿sí?, con orientación longitudinal, que esquemáticamente podemos representarla de esta manera. O también puedo observar, por ejemplo, estas fisuras transversales, que aparecen aquí en la placa radiográfica, y que esquemáticamente se están mostrando aquí, ¿sí?, como un plano. Esto es en la sección transversal, evidentemente es una fisura que abarca un plano, ¿sí? Y si la vemos acá desde la vista de planta, tenemos pues una línea, ¿verdad?, que es lo mismo que estamos observando en esta placa radiográfica. Bien. Pero ¿quién nos dice, por ejemplo, si la longitud de esta fisura es tolerable o si el tamaño de esta fisura que encontramos luego del ensayo de doblado es aceptable o no? ¿O cuáles deben ser los valores mínimos que tiene que tener esta
junta soldada en términos de resistencia a la tracción para que sea aceptada esa junta, por ende ese procedimiento, y pueda ser utilizado ya en campo. Eso está indicado en los códigos y estándares de soldadura. Y aquí estamos viendo alguno de ellos. El código de soldadura estructural con acero, el Structural Welding Code de la American Welding Society. El código ASME 9, que involucra pues welding, bracing y fusión, todo lo que sea la calificación justamente de los procesos, procedimientos de los soldadores y los operadores de soldadura. Y también el código API 1104, que es el de soldadura de tuberías e instalaciones relacionadas. Este es el que se utiliza, por ejemplo, para todo lo que es tuberías, ASME 9 para recipientes a presión, AWSD 1.1 para estructuras de acero. ¿Ya? Estos son justamente los documentos que nos indican cuáles son los ensayos que hay que hacer para calificar, ¿sí? De qué tamaño y forma deben ser las probetas, cómo se debe hacer el ensayo, cuál debe ser el equipamiento, cómo interpretar los resultados y qué es aceptable y qué no es aceptable y por lo tanto requiere pues una reparación o requiere utilizar otro procedimiento de soldado. ¿Ya? Entonces con estos códigos se utilizan para hacer toda la calificación de los procedimientos y si es satisfactoria, esto se convierte pues en especificaciones de procedimientos de soldadura. Y nuevamente, en estas especificaciones se muestran todos los detalles necesarios para realizar una soldadura buena, una soldadura sana, sin problemas. Aquí está el proceso, las variables, los valores de variables como el voltaje, la intensidad, la velocidad de soldadura, el tipo de junta, material de aporte, los parámetros por pase, la secuencia de soldadura, todo está en los procedimientos. Y con estos procedimientos que están basados, están respaldados por los PQRs, ¿sí? Es que ya se entra a soldar en campo o en taller, justamente para poder pues tener como resultado todas las estructuras que nosotros podemos ver en ingeniería, ¿no? Este puente, por ejemplo, en la India es un puente fabricado enteramente por soldadura. Aquí estamos viendo cómo se están fabricando justamente la parte de la estructura. Este puente se encuentra ubicado en India, está siendo construido por etapas y una vez que esté terminado va a ser el puente más largo del mundo. Se ha construido enteramente mediante soldadura, ¿no? Por abajo tiene dos líneas de tren y por arriba pasan los automóviles y también peatones. La soldadura también es muy utilizada para todo lo que sean estructuras, por ejemplo, en campamentos mineros. Esta foto corresponde a uno de los centros mineros de la minera Chinalco. Y podemos ver ahí, evidentemente, nuestras estructuras, las líneas de tuberías, los tanques, todo eso involucra procesos de soldadura, ¿no? Y evidentemente todo esto se hace utilizando procedimientos que han sido aprobados, que han sido validados, calificados, y por ende están aptos para ser utilizados con la seguridad de que van a producir juntas sanas, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no se inspeccionen o que no se evalúen una vez que están hechas, por supuesto. Es ahí donde entran justamente los ensayos no destructivos, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, radiografía, ultrasonido, que son los más comunes, para poder evaluar estas uniones soldadas. También podemos tener operaciones de soldadura en equipos más complejos. Por ejemplo, estos son los depósitos que corresponden a un reactor nuclear. Son recipientes a presión. Estos se fabrican bajo el código ASME y aquí podemos ver justo cómo están posicionados, por ejemplo, en unos rodillos. Este reactor va a formar parte de una central nuclear que va a estar ubicada en Turquía y que, por supuesto, va a estar orientada pues, a producir energía, ¿no? Para el país, ¿verdad? Y bueno, terminamos con esta imagen que es bastante conocida para nosotros porque hemos hablado ya de esto. La soldadura es el proceso que se ha utilizado pues, para el gasoducto de Camisea y se utiliza para cualquier gasoducto o oleoducto en el mundo. Y aquí se puede ver pues, cómo este soldador está utilizando el proceso de electrodo revestido, el proceso SMAO. ¿Sí? Ahí podemos ver los cordones que está realizando. Y evidentemente esto no se mueve, ¿no? Entonces él va a tener que estar calificado para soldar en posición 6G. Ahorita está en la parte superior, pero en algún momento tendrá que estar a los lados de las tuberías y por supuesto también en la parte inferior, ¿no? Entonces tiene que estar calificado para soldar en 5G si la tubería está como en esta posición, digamos con el eje
horizontal, y donde hay inclinación, ¿no? Por ejemplo, en una colina, se utilizarán soldadores que estén calificados para soldar en posición 6G. ¿Ya? Bien, algo que podemos también describir aquí con estas fotografías es el tipo de material que está involucrado en esta soldadura, ¿no? Por ejemplo, para estos reactores de una central nuclear, evidentemente los materiales que se utilizan aquí son muy distintos a los que se utilizan, por ejemplo, para este tipo de estructuras, ¿no? Acá tenemos aceros estructurales, mientras acá tenemos aceros ya no solo de baja aleación, sino también de alta aleación, aceros especiales, incluso aleaciones especiales que no necesariamente son aceros, aleaciones de base níquel, aleaciones de base cobalto, y que también tienen que ser soldadas, ¿no? Acá tenemos también tuberías de aceros de baja aleación, que tienen pues elementos, ¿sí?, de aleación, valga la redundancia, y ya conocemos, de acuerdo a todo lo que hemos desarrollado en los capítulos anteriores, qué es lo que hacen estos elementos de aleación, ¿verdad? En particular, incrementan la templabilidad. Y si incrementan la templabilidad, quiere decir que cuando estos materiales se sometan a procesos de calentamiento que lleven la microestructura a ser 100% austenita, dependiendo del enfriamiento, habrá posibilidades de formar distintas microestructuras. Entre ellas, por supuesto, microestructuras martensíticas duras, ¿verdad? Es ahí donde viene el concepto justamente de soldabilidad de los aceros, que está muy relacionada a su composición química. Y dependiendo de eso, es que empezaremos ya a ver la posibilidad de aplicar precalentamientos y también tratamientos térmicos post soldadura. Y una serie de precauciones que hay que tomar para poder generar una junta que tenga la calidad que se necesita en servicio, ¿ya? Eso es justamente lo que vamos a empezar a ver a partir de la siguiente clase. Bien, entonces con esto culminamos esta sesión y nos vemos la siguiente semana.